Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 27, la elección de los 12 apóstoles, segunda parte. Primeramente, vamos a recordar lo que vimos en el mensaje anterior y era lo que sucede antes de que el Señor Jesús llame a estos 12 hombres, quienes van a ser nombrados como apóstoles. Y tenemos que saber algunos detalles que no se mencionaron en el video anterior. Y es que la palabra apóstol lo que significa es alguien enviado encargado a una misión especial. En este caso, de los apóstoles fueron enviados a predicar la palabra y a ser discípulos. Y tenemos que saber también que es en este llamado que el Señor hace a estos 12 hombres, los llama como apóstoles para que estén con Él a tiempo completo, ahora sí, como sus discípulos, lo que se conoce en la cultura judía, la enseñanza de los maestros y los discípulos, como un discípulo talmidim, alguien que está todo el tiempo cerca de su maestro, aprendiendo de él para llegar a ser un fiel imitador de su maestro. Entonces, este es un gran detalle que nos muestra la palabra, que es en este momento cuando ellos se reúnen con el Señor. Anteriormente no habían estado con Él todo el tiempo. Ahora sí, pasamos a hablar acerca del texto en cuestión, y es en Marcos 3, del 16 al 17. Dice la palabra: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Ahora, yendo ya al estudio de este pasaje, seguramente se nos habla de Simón, quien es conocido como Pedro. Es seguramente el apóstol más conocido, más recordado, que más se menciona en la palabra. Lo que sabemos de él es que era un pescador y que también era del grupo de los celotes. Era un grupo de guerrilleros, revolucionarios, que estaban en contra de la autoridad, que mataban publicanos y que querían mostrar su poder en contra de la autoridad. Y lo impresionante es que sabemos que Mateo era publicano, entonces Jesús une a dos personas que ni siquiera podían unirse en aquel momento. Eso es lo que hace el Señor por medio de la cruz, nos une a todos por medio de él. Y después se nos habla acerca de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, a quienes apellidó Boanerges, que son los hijos del trueno. Y efectivamente, como esta es una primera impresión de ellos, como no es el momento que se les habla cuando ya ellos han pasado tiempo con el Señor, este sobrenombre de hijos del trueno difícilmente se refiere a algo bueno de ellos, sino que vemos en la misma palabra que se muestra como personas con hambre de poder, de tener autoridad, que le preguntan al Señor si pueden estar a su cerca de él, uno a su diestra, otro a su izquierda. Eran personas con ansias de poder, pero vemos cómo el Señor va tratando con ellos alrededor de todo este tiempo. Después se nos hablan los versos del 18 al 19 de Andrés, el hermano de Pedro, de Felipe, de Bartolomé, de Mateo, de Tomás, de Jacobo, hijo de Alfeo, de Tadeo, de Simón el cananista y de Judas Iscariote, el que le entregó. Y dice la palabra que vinieron a casa. Entonces, acerca de todos ellos, podemos saber que solo Judas no era de Galilea. Y en aquel momento las personas de Galilea tenían mala reputación. Eran consideradas gente de poca educación, como campesinos, personas que no tenían ningún título ni experiencia en predicar. Vemos el caso
de Pedro, que se consideraba una persona hasta conflictiva. Y encontramos cómo estos eran hombres como nosotros, personas sin ninguna característica, atributo especial, tenían poca fe, tenían dureza de corazón en momentos, no tenían educación, ni influencia, ni dinero, ni experiencia. Lo único que tenían era el Señor Jesús como su maestro, era a Dios de su lado para poder cumplir con esta misión. Y este es el gran mensaje que nos están dejando estos pasajes. Vamos a ir aprendiendo más acerca de los 12 apóstoles, si Dios lo permite, durante todo este estudio de los evangelios. Pero tenemos que saber que después de que el Señor trabajó en ellos, después de que el Señor Jesús los capacitó a ellos, de que recibieron al Espíritu Santo, sirvieron al Señor de todo corazón, todos menos Judas Iscariote, quien le iba a entregar y quien tenía ese propósito, ese destino. Encontramos esto, que cada uno de ellos entregó su vida para servir al Señor. Solamente el apóstol Juan no perdió su vida antes de llegar a la vejez. No murió, el único que murió de una forma natural, que no fue torturado hasta la muerte. Cada uno de ellos, de los que sirvieron al Señor, los que fueron apóstoles del Señor Jesucristo, tuvieron que sufrir muchas penalidades, tuvieron que pasar muchas dificultades, muchas persecuciones. Muchos murieron por causa de llevar el nombre del Señor. Vemos que Pedro se dice que murió cabeza abajo, según la profecía que le había dado el Señor Jesús. Vemos que Mateo murió por una herida de espada, que Juan fue hervido en un caldero, mas él se salvó y pudo escribir el libro de Apocalipsis. Pero encontramos que cada uno de ellos sufrió hasta la muerte por el llamado que habían recibido por el Señor Jesucristo y por su evangelio. Pero encontramos y estamos ahora en el principio, cuando el Señor los está llamando, y vemos que no tenían ninguna característica atractiva para algún maestro, que para un maestro fuera fácil de formar. No eran personas fáciles de tratar, no eran personas fáciles de corregir, no eran personas fáciles de enseñar. Eran personas complicadas, y no solamente eran personas despreciadas por la sociedad, sino que eran personas hasta rechazadas por la sociedad. A Pedro se le veía como una persona conflictiva, a Mateo como alguien vendido, como alguien que había dejado su patria por servir al Imperio Romano, y no sabemos a cuántos más. Eran personas despreciables por muchos, pero aún así el Señor Jesús los llama y los capacita con el propósito de mostrar que la gloria es de Él, que la obra es de Él, que la gracia y la misericordia es lo que reina, es lo que nos muestra, y es como Dios toma lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, como está escrito en la palabra. Y claramente este es un mensaje que nos da la palabra, que si Dios pudo tratar con ellos, también puede tratar contigo, también puede tratar conmigo. Para Él no hay nadie imposible, para Él no hay ninguna persona que sea tan dura, que sea tan complicada, que sea tan conflictiva, como para que su obra en la cruz, como para que su palabra y su espíritu no puedan quebrantarlo. Esa es la esperanza que tenemos, que para Él no hay nada imposible. Para Dios nada hay imposible, y Él puede hacer en una persona conforme a su voluntad. Si esta persona tiene el deseo, y ese deseo lo pone el Espíritu Santo, ellos
no tuvieron nada en especial para que el Señor los llamara, simplemente que el Espíritu Santo puso esa convicción en ellos, ese deseo, el querer como el hacer, la buena voluntad del Señor, y fueron llamados por el Señor Jesús para hacer esta gran obra. Y entregaron su vida hasta el último momento de su vida. Tuvieron la convicción de servir al Señor. Tuvieron el profundo deseo de ser agradables al Señor. Judas estuvo ahí por el propósito que Dios le dio de que estuviera ahí. Pero vemos en estos otros apóstoles y después en el libro de los Hechos se nos muestra también a muchos hermanos, al apóstol Pablo y a muchísimos más que sufrieron penalidades, que entregaron todo por servir al Señor. Y este es el mensaje del Evangelio. Somos llamados a ser discípulos del Señor. Y encontramos que todo es por la gracia y la misericordia de Dios, que lo único que debemos de hacer es poner nuestra confianza en Él y estar con Él. Estar con Él es lo más importante y lo más necesario. Conocerlo a Él en oración, en la palabra, en el trato. Con mis hermanos también lo conozco. Estas personas que eran despreciables para la sociedad, hoy en día lo recordamos como personas honorables, personas que sirvieron al Señor con todo su corazón, personas que fueron renovadas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios puede hacer, eso es lo que Dios viene a hacer, dar vida a lo que está muerto. Eso es lo que Dios viene a hacer, y este es el gran mensaje que nos da este llamado de los 12 apóstoles. Ahora el Señor iba a tratar con cada uno de ellos y va a hacer creciendo el deseo, el amor por el Señor cada día por medio de su ejemplo, el ejemplo del Señor Jesús, que es el mejor maestro que ha existido y que va a existir. Amén. Y bueno, este mensaje, y cada semana, si Dios quiere, va a haber un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.